bendiga. ¿Cuánto están contentos? ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? La verdad que somos privilegiados de poder estar en tu casa. Dios nos honra con tu presencia. Él es el único, como decía esta alabanza, ¿no? No hay otro. ¿Cuánto creen que no hay otro? Él es el único que tiene poder, amén. Vamos a compartir el libro de San Juan, capítulo 14. No se olviden, hermano, el día sábado y domingo tenemos cultos especiales. Invitar a un amigo, invitar a un pariente. Así que traes a alguien a la casa del Señor. Yo creo que Dios nos va a hablar, nos va a ministrar de una manera tremenda, donde el Espíritu Santo se va a mover, nos va a favorecer. Amén. Estamos esperando del Señor, del Todopoderoso, porque no hay otro como Él. Amén. Así que si no hay otro, Él nos va a bendecir. Así que vení con tu amigo, con tu vecino, invitá, hermano, a la casa del Señor. Estamos viviendo tiempos tremendos donde hay mucha gente que está pasando necesidades y nosotros somos voceros, nosotros somos los que hablamos, los que le predicamos, porque no solamente predican que está acá arriba de un púlpito, sino que vos podés predicar, amén, en tu trabajo, en el colegio, amén, donde quiera que vos te muevas, todo el mundo tiene que saber de que vos sos un hijo de Dios, de que vos sos una hija de Dios, amén. Vamos a compartir la palabra del Señor, San Juan capítulo 14, amén. Palabra muy conocida, por lo que lee la palabra del Señor, dice Jesús, el camino al Padre. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues yo a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieste, también a mi Padre conocería. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que está con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? La palabra que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo voy al Padre y el Padre en mí, de otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, la obra que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Amén y amén. Amén. Hermosa palabra, dice que acá estaba Jesús, dice, ¿no? Y dice que se le presenta a Jesús, amén, dice, ¿no? Y le dijo que no se turbe, dice, vuestro corazón. Se ve que ahí estaban todos los discípulos, ahí estaba Felipe, estaba Tomás, estaban ahí turbados, como muchas veces nosotros, como ser humano, como hijo de Dios también, creemos en el Señor, hemos visto milagros, hemos visto prodigios y maravillas en nuestra vida, pero cuando se presenta la hora difícil, muchas veces viene la duda, viene la incredulidad, pero ahí depende de nosotros, que nosotros tenemos que ser fuertes y resistir, que muchas veces viene el enemigo a querer hablar cosas en nuestra mente y nos desanimamos, ya no oramos, ya no nos fortalecemos en el Señor, empezamos a decaer, nos empezamos a desanimar, y es ahí cuando el enemigo toma nuestra mente, nuestro corazón, y estamos ahí como Felipe y como Tomás. Dice que estaban ellos y le decían, ¿no? No se turbe vuestro corazón, dice, ¿no? Porque, dice, cree en mí, dice, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Jesús vino, hizo una misión, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, pero dice que Él iba a morir, murió y dice que resucitó al tercer día. ¿Cuánto creen esto? ¿Y cuántos saben que Jesús, amén? Jesús en Nazaret dice que está a la diestra del Padre, sentado ahí a la diestra del Señor, amén? Dice que Él fue a preparar morada. Y muchos dicen, sí, el Señor
Señor va a venir a buscar su iglesia. Muchos creen, muchos no creen. Acá estaba ahí, estaba Tomás, estaba Felipe, no creían. Y dice que dijo, créeme, dice que yo voy a ser morada para vosotros. Cuando el Señor habla que Él va a ser morada, Él está haciendo morada. Nosotros sabemos que acá nosotros padecemos, acá sufrimos, acá nos angustiamos, pero Dios nos da la fortaleza. ¿Por qué? Porque no nos dejó huérfanos, sino que dejó el Consolador. Amén. Ese Consolador que nos abraza, que nos consuela, el que nos da vigor, que nos da fuerza para poder seguir a través de las luchas, a través de las circunstancias difíciles. Pero cuando nosotros queremos hacer la nuestra, nos separamos del amor de Dios, nos separamos de la oración. ¿Cuántos saben que estamos haciendo algo diferente, ¿no? Que antes lo estábamos haciendo, lo dejamos por un momento, pero ahora volvemos a las oraciones, al monte de oración. Comenzamos a las 7 de la tarde y creemos, amén, que con esa media hora, que no es mucho, es muy poco contado los minutos, pero que clamamos al Señor y ya vamos preparando el lugar, amén. Una bracita de acá, una bracita del otro, y se enciende ese fuego y el culto ya tiene que ser diferente. Cuando ya sube el coordinador, ya tiene que estar todo encendido ese fuego de Dios y tiene que derramar, y el coordinador no se tiene que estar matando diciendo aplaudan al Señor, quien vive, salte, goces en la presencia del Señor, sino que cuando oramos al Señor todo eso comienza a prender el fuego del Señor, y es un hombre. Para eso es la oración, para eso dijo el hermano Fito, dice que es la llave, la oración. Muchas veces queremos la bendición pero no queremos orar, no nos queremos esforzar. Y cuando no está la fuerza, nos tenemos que esforzar, ¿no? Ustedes vieron cuando viajan en tren, ¿cuántos viajan en tren? Cuando tienen que viajar en tren se tienen que esforzar, dice que van como ahí apretados, ¿no? Que ya parece que se mueren ahí asfixiados. A mí me tocó ir muchas veces para el casa cuna, para el hospital, íbamos apretados y te tenés que esforzar porque ya no te puede bajar. Y así nos tenemos que esforzar, amén, de poder cuidarnos nuestra vestimenta. Y cuando el Señor habla de la vestimenta, no es la vestimenta como estoy vestida, sino nuestro corazón, amén, de que cómo podemos andar. Dice que acá estaban ellos ahí incrédulos, dice que estaban turbados. No se turbe vuestro corazón. Y por ahí hay alguien que vino turbado, por ahí hay alguien que vino fatigado, cansado, aún en la mente, que esta mente parece a veces calculadora. Lo llevo para la luz, lo llevo para el gas, lo llevo para esto, para el otro, y cuántos problemas que vienen, ¿no? Y estamos turbados y no sabemos que todo lo que podamos pedir en el nombre de Jesús, el Señor nos va a dar. ¿Cuánto creen esto? Tenés que pedirle al Señor, amén. Tenés que doblegar esa oración y pedirle al Señor y decirle, Señor, mira, vos sos el único que me puede ayudar. Muchas veces corremos para el vecino, para el amigo, para el otro, y no nos olvidamos hacer la oración, nos olvidamos de ir a Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Hablamos con nuestro papá, ¿no? Con Dios Todopoderoso, pero ¿cómo hacemos la oración? En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me dé esto, estoy necesitando tal cosa, estoy enferma, necesito la sanidad, Señor, necesito ese trabajo, Señor, necesito que saque mi hijo de la droga, Señor, necesito que me ayude, que me dé fortaleza. Y cuando nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos responde, y a su nombre. ¿Cuántos creen esto? Y Dios nos está hablando en esta noche, ¿no? Y dice que le dijo, Isabel, ¿a dónde voy? Isabel, el camino. Pero dice que le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le estaba hablando que a través de Él era el mediador para poder ir y para poder tener esa salvación. Y le dice, ¿cómo podemos saber el camino? ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces nosotros estamos tiempo sirviendo al Señor y viene la incredulidad? Vimos el milagro, vimos la restauración y estuvimos congregando años, pero viene una prueba, viene una circunstancia difícil en nuestra vida y ya nos olvidamos del poderoso, ya nos olvidamos de que Dios es el que responde, nos olvidamos de las cosas, tantas favores que el Señor nos hizo. Si estamos de pie es porque Dios nos mantiene de pie, hermano. Contaba el hermano Emilio del accidente de su hijo, pudo haber sido peor, pero ahí estuvo la mano del Señor. En cada accidente ahí estuvo la mano del Señor. Porque el amor de Dios es tan grande, el favor de Dios es tan grande, Dios es tan
misericordioso, que nos llena de ese amor y nos libra de esa angustia, de esa aflicción, y es su nombre. Gloria. Entonces le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que vos no podés ir a Dios así nomás, hola Señor, acá estoy. No, a través de Jesús es el mediador. Amén. Él es la fuente, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que dio su vida por tu vida y por la mía. Siendo inmerecedor, Él no le importó. Nosotros éramos los pecadores, pero Él, que era santo, como esta alabanza, santo, 3 veces santo es el Señor, y dice que a Él no le importó, lo dio todo por tu vida y lo dio por la mía. Y nosotros no podemos tener esa sangre preciosa en vano, como muchos pisotean la sangre de Cristo. No le importa, pero que nosotros podamos considerar esa salvación tan preciosa, que un día vamos a estar todos juntos gozándonos, amén, en ese cielo tan hermoso, en esa morada que Jesús está preparando para mi vida, para tu vida, pero lo está preparando para aquellos que de verdad lo creen, de corazón. Y dice, si me conociesen, también a mi Padre conocería, y de ahora le conocé y la habéis visto. Y Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? Amén. ¡Qué tremendo! Ahí estaban cuestionando cuánto tiempo. Muchas veces, hermano, tiempos y años sirviendo al Señor. Y en la mínima situación decimos, Señor, no, ya está, me voy de la iglesia, ya está. Ese fulanito, menganito no me saludó, ya me enojé con el Señor no te queda culpa de nada, pero ya me enojé. Pero que Dios nos ayude a nosotros a poder madurar nuestra mente, renovar nuestra mente, amén, el espíritu de nuestra mente, renovar nuestro corazón, porque muchas veces estamos con esos pensamientos negativos. Vimos las obras del Señor y dijo, tanto tiempo Felipe hace que tanto tiempo estaba ahí, vio las obras, vio los milagros. ¿Sabe que usted no vio? No lo vio Jesús, pero usted cree que Jesús existe. Usted sabe que Jesús está en el cielo. Usted sabe que el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón, Él está con nosotros. Pero muchas veces nosotros contristamos el Espíritu Santo de Dios con esos pensamientos negativos. No creo, Dios. Si yo no veo, no creo. El Señor nos prometió tantas cosas, pero si yo no veo, no lo creo. Vos Jesús no lo viste, pero vos crees. Pero Felipe y Tomás estuvieron con Jesús, vieron las obras, vieron los milagros, caminaron con el Maestro, vieron tantas cosas tremendas. Y aún así llegará el momento, porque sabía que Jesús se tenía que ir, tenía que hacer morada. Dijo, pero yo digo, el Consolador divino. Y empezaron a cuestionar. A estar en dos pensamientos, a claudicar, pero ¿cómo? Jesús está con Dios, como esto. Y muchas veces nosotros decimos, ¿será verdad? Pero que Dios nos ayude a nosotros. Tanto tiempo que vimos la obra de Dios, vimos milagros, vimos prodigios y maravillas con nuestra vida, porque vos sabés que vos sos un milagro de Dios. Si vos estás acá no es por casualidad, porque lo hiciste, estás acá porque Dios te trajo, estás acá porque Dios te ayudó. Podría haber estado en cualquier lado, pero estás acá porque Dios te trajo. Sos un privilegiado, sos una privilegiada de parte del Señor, pero que Dios nos ayude a poder acrecentar esa fe, esa esperanza, a poder creer, hermano. Cualquier otro viene y lo vende verdura y dice, no, porque allá corre para acá, para allá, y empieza la confusión. Pero nosotros sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto creen esto? Dale un fuerte aplauso al Señor. Le dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. ¡Qué tremendo! Tanto tiempo estaba y no creía. Y más abajo dice, ¿no? Dice, créeme que yo soy en el Padre de mí, de otra manera, créeme por las mismas obras. Como diciendo, no crees que yo estoy en el Padre, entonces cree por las cosas que viste, cree por los milagros, por lo que vieron tus ojos. Nosotros muchas veces, nuestros ojos vieron cosas tremendas de parte del Señor.
pero a través de las luchas, de los problemas, y problemas tras problemas. ¿Pero sabes por qué pasa esto? Porque el cristiano, el hijo de Dios o la hija de Dios, se llena, es un vaso nuestro corazón. Empieza un problema, otro problema, se rebalsa. Cuando se rebalsa, hacemos locura. Pero una persona cuando se empieza a enojar, y bueno, le haces una, cuando revienta, explota, rompe todo, tiró todo. Pero qué bueno es cuando empieza a ver los problemas, esas dificultades, vos te vas y decís, Señor, tengo este problema, me presento, busco la manera de poder arreglar mi situación. Pero muchas veces creemos que con nuestra fuerza humana vamos a arreglar las cosas, y vos sabés que con tus fuerzas humanas, con mis fuerzas humanas, no sirve nada, todo lo contrario, voy a hacer lío. Pero cuando nosotros vamos delante del Señor y le decimos, Señor, tengo este problema, me está pasando tal cosa, tal dificultad, y no puedo sobrellevar tanta carga, tanta lucha, y vos venís a los pies del Señor y venís a orar y venís a ayunar, como en este lugar, hermano, estamos ayunando cada primer domingo, estamos ayunando, pero no es para el ministerial, sino es para todo el cuerpo del Señor, para todos los miembros de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Esto te escasea con la oración, y uno tiene que venir a orar, porque hay muchas cosas que no es solamente con oración, sino con ayuno, porque a través de los ayunos se rompen las cadenas. A través de los ayunos podemos ser libres de muchas cosas. Hay cosas que no, hermano. Llegó un momento que cuando nosotros éramos nuevos, siempre cuento esto, cuando éramos bebitos, empezamos a servir al Señor. Mi esposo sabe todo, ¿no?, que salió de las drogas, y bueno, por ahí venía esas ganas de querer consumir droga. Pero él sí me decía, Mirta, esta semana no cuente conmigo, yo del trabajo me llevo el colchoncito a la iglesia, hablaba con el pastor, y yo lo veía únicamente en el culto de mi esposo, porque él sabía perfectamente que el diablo le estaba tendiendo una trampa. Iba a volver a drogarse, iba a volver a los vicios, ¿no es cierto? Y Dios lo había sacado de esto. Hay cosas, hermano, que nos tenemos que esforzar. Hay cosas que nosotros tenemos que pagar ese precio, doblar nuestra rodilla, porque el mayor precio lo pagó Jesucristo de Nazaret. Y nosotros no vamos a llegar a hacer esto, jamás. Jesús fue el que dio la vida por tu vida y por mi vida. Nosotros nos tenemos que esforzar y venir a la iglesia a ayunar, porque hay cosas que no se van a ir con oración, sino con ayuno y oración. Cuando el pueblo de Dios se junta a orar y ayunar, se rompen las cadenas. Entonces mi esposo había momentos, hermano, que no podía. Sí íbamos a la iglesia, orábamos juntos, pero había cosas que tenía que ayunar. Cuando yo tenía que ser libre del vicio del cigarrillo, que a muchos dicen, para nada, el cigarrillo uno lo puede dejar cuando vos querés. Es mentira, hermano, porque a mí se me ha hecho carne ese vicio, y tuve que también pagar el precio de poder ayunar y creerle al Señor que tenía que ser libre, porque yo quería predicar a todo el mundo, pero yo fumaba, iba echando humo por todos lados. Total, el pastor no me ve, el hermanito no me ve, pero llegaba dentro de mi casa y lo que veían esto eran mis hijos. Y mi hija me decía, me voy a contar al pastor que vos fumabas, mamá. Yo le digo, vos te callás la boca, vos no tenés que decir nada. Pero ¿qué pasa? Yo me cuidaba de fulano, de mengano, y no sabía que los ojos del Señor le estaban abiertos. Después venía el enemigo a acusarme. ¿Qué vas a hablar vos si vos fumás? ¿Qué vas a hacer esto? ¿No les pasa que muchas veces cuando infringimos la ley del Señor y muchas veces estamos mal, viene el dedo acusador? ¿Qué vas a predicar? Mirá cómo está vos. Viene el diablo, enseguida te acusa. Mirá lo que hiciste, te peleaste con tu esposo. ¿A quién le vas a predicar vos? Le pegaste a tu hijo de mala manera. ¿A quién le vas a predicar? Viene el enemigo, te hace pecar. Y no te importa, vamos y pecamos y hacemos la nuestra. Pero después viene el diablito y viene y te dice, ¿viste cómo están? ¿Para qué vas a la iglesia? Si no cambias. Viene y te predica, te habla el oído. Pero nosotros tenemos que ser más que vencedores. Nosotros tenemos que ser vivos. Tenemos que ser, yo siempre digo, tenemos que ser sin vergüenza, pero bien sin vergüenza, pero para las cosas buenas, no para lo malo. Porque cuando tenemos que quitar o decir más claro, lo decimos. O tenemos que hacer patear al perro, gato, no se salva ni el oro. Pero lo hacemos. Pero muchas veces tenemos vergüenza por las cosas buenas. No queremos predicar en el colectivo, no le queremos que nadie se entere en la escuela que yo soy la hija de Dios, que voy a la iglesia. Lo queremos ocultar. ¿Por qué? Porque estamos mal. Porque andamos en cosas ocultas que a Dios no le agradan. Pero que Dios nos ayude a nosotros, ¿amén?
a poder ser hijo de Dios dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en tu barrio, que todos sepan de que vos sos un hijo de Dios y que no te tenés que avergonzar de nada y de nadie. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y acá estaba Felipe, estaba Tomás incrédulo. Vieron todo lo que Jesús hizo. Pero ellos venían ahí la duda, no creo. Mostrame todo. Dice que tuvo que mostrarle la herida, Jesús, su costado, para que puedan ver. Y viendo así recién, dijeron, es Jesús de Nazaret, es el que hizo el milagro. Pero que a nosotros Dios nos ayude a poder creer. Saber, muchas veces no esperamos. No recibimos las cosas, las esperamos en nuestro corazón y anhelamos, deseamos, pero muchas veces está la incredulidad. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que muchos no llegan a completar el sueño, porque Dios tiene propósito. Yo siempre digo, Dios no hace excepción de personas, de ninguna manera. Dios cuando bendice quiere bendecir a todo aquel que le cree, porque cuando hay un corazón que cree, dice que eso agrada el corazón del Señor. Entonces dice el Señor, tiene una fe tremenda. ¿Cómo no le voy a sanar si mira la fe me está pidiendo a mí? Antes de ir al médico vino primero a orar. Entonces, ¿cómo no le voy a sanar? ¿Cómo no le voy a bendecir con tal y tal cosa que está necesitando? Si tiene fe en su corazón. Pero muchas veces no hay fe. Hay incredulidad, y a través de esa incredulidad, a través de falta de fe, no vas a poder recibir. Pero dice más abajo, en el versículo 13, y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. La palabra de Dios no miente. Cuando vos venís a los pies del Señor y vos lo crees de corazón, el Señor te va a dar lo que estás necesitando. Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios te quiere bendecir. Y sabe que no tenemos un Jesús egoísta, porque dice, aún mayores cosas hará porque yo voy al Padre. Vieron que por ahí decían, no, yo quiero toda la bendición para mí nomás. Y a veces no queremos compartir con el que tiene necesidad. Queremos todo para nosotros mismos. Muchas veces está el egoísmo, pero Dios no quiere que seamos egoístas, sino que Dios quiere que nosotros podamos compartir. Dios te bendice aún para poder dar, y a su nombre. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Dios nos está hablando, que tenemos que creer las cosas que vos no ves como si estarían. Porque si yo digo, bueno, me voy a comprar florero, y tengo la plata para comprar florero, digo, bueno, está bien, tengo la plata, eso no es fe, porque está en mi bolsillo la plata. Pero si vos estás creyendo a lo que vos no estás en tu alcance, esa es la bendición de Dios que Dios trae. Esas son las cosas, porque si no sería algo de que yo está en mi alcance. Pero cuando no está en tu alcance, hay cosas que vos no estás viendo, pero estás creyendo con todo tu corazón, el Señor te la va a traer. Yo creo en el poder del Señor, yo creo que Dios es grande. Hay tantas promesas, hay tantas cosas que yo sigo anhelando y sigo esperando, hermano, porque sigo esperando. Yo tengo 2 hijos todavía que no están en la iglesia, pero yo digo, Señor, gracias, Señor, porque te van a servir. Aunque muchas veces me hacen enojar, aunque muchas veces veo que están patas para arriba, y el diablo dice, mira tus hijos, vos te vas a la iglesia, vos te al Señor, le digo, diablo inmundo, callate la boca, porque yo sé que ellos son siervos de Dios, porque yo sé que ellos te van a servir. Estas son las últimas patadas que estás tirando, porque ya no tenés arte ni parte con mis hijos. Mis hijos, yo le entregué la presencia del Señor. Mis hijos iban a la escuelita. De grande, vieron cuando uno es chiquito, vamos a la casa del Señor. Yo recuerdo que Jessica tenía 14 años, me dice, yo no quiero ir, vamos a la iglesia, Jessica. Y no quiero ir, vamos, y al auto. Y se iba, no le importaba si quería. No le preguntaba si quería o no quería. Ella sabía que no teníamos que ir a la iglesia. ¿Sabes cuántas veces parecía que me odiaba? Pero llegó un momento que hoy Jessica tiene 30 años y le está alabando al Señor. Pero cuando ya son grandes, no le podemos, porque ya es grande, porque ya se nos fueron de la mano, ya no lo puedes obligar. Entonces ahí únicamente tenés que orar.
y esperar en el Señor de que Dios va a hacer. Porque ya no podemos arrancar los pelos de vamos a la iglesia, no. Tenés que esperar en el tiempo del Señor, porque yo sé que Dios va a obrar, porque yo sé que Dios es bueno, porque Dios me lo prometió. Amén. Y yo creo en las promesas del Señor. Lo puedo ver para arriba, pero yo creo que Dios un día ellos van a estar sirviendo, alabando el nombre del Señor. Ese es el Cristo que predicamos, ese es el Cristo que sana, que restaura, que hace milagro, hermano. Dios es grande. Ponete de pie en esta noche. Palabra de Dios, palabra que nos estuvo administrando el Señor. A mí primeramente me administra el Señor con estas palabras, hermano, porque muchas veces a través de los problemas queremos decaer, nos queremos desanimar, perdemos la fuerza en el Señor, pero por eso es necesario orar, por eso es necesario esforzarnos en los caminos del Señor, porque sí, hay rosas, pero también hay espinas. Muchas veces, hermano, con dolor, con la aflicción, con la angustia, vamos a tener que correr a la casa del Señor y pedirle al Señor, pero ya no te vas a ir como viniste, sino te vas a ir renovado con la fuerza del Señor, y vas a poder entender y comprender que con las fuerzas humanas nada podemos lograr. Por más que tengas lleno tu bolsillo de plata, por más que tengas la mejor casa, el mejor auto, nada te podés comprar, porque sabes que la sanidad uno la podés comprar. La sanidad te la da el Señor, la salvación te la dio Jesús de Nazaret, pero depende de que vos te puedas consagrar, porque esto no es de que empezamos los caminos del Señor, sino aquel que persevera hasta lo último, hermano. Por eso hay muchos que palparon el poder de Dios, vieron los milagros de Dios creativos que el Señor hace, pero hoy en día no están fuera de la iglesia, están perdidos en la droga, en la delincuencia, en cuantas cosas. Pero esto no es de que uno empieza, sino el que termina, el que persevera a través de las aflicciones, de las angustias, a través de la lucha, hermano, muchas veces llorando, clamando al Señor, pero Señor, no tengo ganas de ir a la iglesia, pero yo me voy a ir en tu nombre, Señor. Yo voy a servirte, Señor, porque lo he prometido. 10 años estuve apartada de los caminos del Señor, pensando que en esos 10 años yo quería conocer toda la vida, pero así me fue también. Pero cuando vine a los caminos del Señor, dije, Señor, nunca más me voy a apartar de tu camino. No va a haber hombre, no va a haber mujer, no va a haber diablo, no va a haber demonio que me pueda separar de los caminos del Señor, hermano. Y quizás muchas veces, con problemas, me ahogaba en la aflicción, pero corría a la casa del Señor. Y yo dije, nunca más me voy a apartar de los caminos del Señor. Voy a servirte, Señor, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, cuando esté contenta, cuando esté feliz, cuando esté cansada, cuando esté enferma, no importa la circunstancia. Dice la palabra del Señor que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Cuando te dice el Señor nada ni nadie, hermano, no es hambre, no es pestilencia, es persecución, no importa las críticas, que te critiquen, ¿qué me importa? Ahora cuando me critican con razón, ahí tengo que pedirle perdón al Señor. Pero dice que somos bienaventurados cuando te critican, cuando conjuras, cuando hablas mal, cuando piensas, a vos no te importa, hermano. ¿A vos quién te llamó? Te llamó el Señor de señores. Si Dios te llamó, hermano, yo dije, Señor, ¿vieron como los caballos que tienen, ¿cómo se llama, Dios? ¿La primera? Bueno, esto tenemos que tener nosotros. Y mirar al Señor el blanco soberano. Porque cuando miramos a costado o nos damos cuenta para atrás, eso va a hacer que nos podamos detener. Pero cuando miramos al Señor el blanco, el perfecto, el soberano, nada ni nadie le va a poder separar del amor del Señor. No va a haber problema, hermano. Yo te puedo asegurar que cuando vos venís a la casa del Señor, así venga cuatro patas, hermano, cansado, con aflicción, con angustia en tu corazón, pero vos vengas a la casa del Señor, Dios va a ver la situación que vos te venís, pero no te vas a ir de la misma manera, sino que Dios va a renovar y te va a dar la fuerza y te va a dar lo que vos estás necesitando, porque Dios es grande, porque Dios no miente, porque Dios es bueno, Él es amor. Él dio todo por tu vida. Dice que Él está en la diestra del Padre, haciendo morada, va a ser morada. Él preparó y tiene algo hermoso para nuestras vidas. Calle de oro, el Padre de cristal, ¿verdad? Y ella no va a haber, dice, muerte, ya no va a haber dolor, no va a haber aflicción, no va a haber nada. Lo vamos a gozar en la presencia del Señor. Pero para tener ese cielo hermoso, nosotros tenemos que cuidar. Dice, sé santo porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Amén. Vamos a orar. Y si necesitas oración en esta noche pasada, vamos a pedirle al Señor
que el Señor nos dé la fuerza, que el Señor pueda acrecentar esa fe, esa esperanza. No tenemos que decir el Señor, porque muchas veces las circunstancias difíciles te hacen flaquear, te hacen desanimarte, pero Dios te va a dar ese ánimo en esta noche. Pasando, estar orando, creemos en el Señor. Señor, te bendigo en esta